a pensar, me llevó a reflexionar y me ministró mucho. Sí, fue la semana pasada, empezamos con la materia de Juan, sí, del libro de San Juan, y la semana pasada empecé a leerlo para volver a refrescar la memoria porque lo había hecho en las vacaciones a la materia, y volví a refrescar, y en un momento, en un capítulo, me tuve que detener porque el Señor me ministró mucho. La verdad que la primera vez que, me ha ministrado otras veces, pero de esta manera que de meterme en la palabra, de leerla y de entender lo que Dios quiere para mi vida, realmente hizo un parate y me ministró mucho. Y por eso digo que es algo para reflexionar. ¿Sí? Porque muchas veces estamos acá por algo. Estamos acá con un propósito. ¿Sí? Estamos acá por algo. El título de mi prédica se va a llamar Jesús, a vos también te vio. Jesús, a vos también te vio. Si bien esta palabra que yo voy a compartir no se puede interpretar también como un llamado, muchos lo van a interpretar también como un llamado, yo lo tomé desde la parte de que Dios a nosotros nos vio y aún antes de la fundación del mundo. Amén. Si estamos acá es porque Dios ya estaba predestinado que nosotros estuviéramos acá hoy. ¿Sí? Si estamos acá es por algo. Más allá de que estamos en una reunión de oración, ¿no? Jesús ya no había llamado. Dios ya no había predestinado. Jeremías 1:5, unos versículos muy conocidos, dice: antes de que te formaras en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. ¿Sí? Te di por profeta a las naciones. Antes de que te formaras en el vientre, el Señor ya nos veía. Estamos acá, fíjense en el privilegio que tenemos de que estamos acá, porque antes de la fundación del mundo, Dios ya no había visto. ¿Sí? Ya no había visto. Y esto a mí me llevó a pensar, ¿no? Porque a veces uno piensa y reflexiona, ¿no? De decir: Señor, ¿por qué estoy acá? Señor, ¿cómo puede ser que todavía te sigas sirviendo a pesar de? ¿Cómo es posible? ¿No? A pesar de las luchas, sigo parada acá donde estoy ahora. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor nos llamó, el Señor nos vio. Sí, por eso la prédica dice: Jesús, a vos también te vio. Sí, también nos vio. Antes de que nos formaras, el Señor ya nos había visto. Y no solo te vio la fundación del mundo, sino que también te dio un nombre. ¿Sí? Nos eligió para que nos sigamos a Él. Nos sigamos a Él. Me eligió como su hija, como su hijo. Es el privilegio que tenemos tan grande. O sea, de pensar, soy la hija de Dios. O sea, ¿no? ¿Cuántas personas rechazan a Jesús en este tiempo? ¿Cuántas personas le han dado la espalda a Jesús? ¿Sí? Y decir: yo soy hija de Dios. Sí, soy hija de Dios. Porque Él me vio. Porque hablamos el otro día con Ariel. El Señor hablamos y los dos hablamos y reflexionábamos, ¿no? Y Dios no hace acepción de personas, sino que Él elige a todos. Pero depende de cada uno quién quiera seguirlo, quién quiera apartarse, ¿no? Pero Dios nos vio a todos. A todos. ¿Sí? Él nos vio. Y ahora sí vamos a leer Juan. Juan, capítulo 1, del versículo a partir del 35, sobre los primeros discípulos. De 31 al 51 vamos a leer. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Fueron y
vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel en quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: por el que te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Oramos sí por esta palabra. Señor, gracias una vez más te damos, papá. Gracias, Señor, porque estás en este lugar, mi Dios. Queremos que tú, Señor, nos ministres, Señor, que tu Espíritu Santo esté, Señor, hablando y ministrando, Señor, mi vida, Padre Santo. Señor, no quiero que sean mis palabras, mis emociones, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial, que esta palabra la llevemos a reflexionar, Señor, y la guardemos en nuestro corazón, Padre Santo, para ponerla en práctica, Señor, y poder pensar, Señor, qué es lo que estamos haciendo aquí, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Como le decía al principio, por eso yo le puse: Jesús a vos también te vio. Sí, porque lo había visto a Natanael. Sí, por eso, porque ya antes de la fundación del mundo, por algo el Señor ya nos escogió. Sí, por algo el Señor nos vio. En esta historia vemos los primeros discípulos que comienzan a seguir a Jesús. Sí, son los primeros discípulos que empiezan. Ya ahí Juan el Bautista ya venía preparando el camino, porque ya estaba por venir Jesús. Y ahí estaban los discípulos. Sí, y empezaron a seguir a Jesús. Tenían esa intriga, no de decir: a ver, vamos a seguir a Jesús, a ver qué onda. ¿Qué onda con esto? A ver si es realmente, y ahí estaban. Empezó a seguirlo, los primeros discípulos que comienzan a seguir. Vemos cómo Jesús los va a buscar, y también sí que dice que le cambia el nombre, porque vemos acá que le está cambiando el nombre. ¿Sí? Y la pregunta que yo te hago: cuando buscamos a Jesús, ¿qué buscamos de él? Porque acá agarra y le dice en el 38 y 39: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Si les preguntaron: ¿qué buscamos de él? ¿Sí? Le pregunto ahora yo a ustedes: cuando buscamos a Jesús, ¿qué buscamos de Jesús? ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que necesitamos de Jesús? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estamos acá? Acá vemos que los discípulos lo seguían a Jesús y le dijo: ¿qué buscas? ¿Vos te imaginás viendo a Jesús caminar? Y los discípulos que siguen se te dan vuelta así, que le digan: ¿qué buscas? A ver, con una voz del Señor, no de amor. Pero sí, realmente, ¿qué buscamos de Jesús? ¿Por qué estamos acá? ¿Estamos acá porque es una reunión de oración? ¿O estamos acá porque realmente necesitamos de un milagro, necesitamos de sanidad, necesitamos de restauración? ¿Sí? Necesitamos realmente del Señor. Sí, por eso estamos acá. Por eso estamos acá. ¿Cuántas cosas a veces hacemos, pero dejamos cosas para seguir a Jesús? Como decía Claudio hoy,
Dejamos cosas para seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hemos dejado? ¿Cuántas cosas hacemos y las dejamos para seguir a Jesús? ¿Por qué? Porque ella nos llamó, porque ella nos vio. Y por eso estamos acá. Dejamos cosas para estar con Él, porque necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos estar todo el tiempo con Él. Sí, necesitamos estar todo el tiempo con Él. Acá todas las mañanas se ora. ¿Sí? Y en ese horario, si no vienen, en su casa también puede orar. En su casa, en algún momento del día, estar en esa presencia con el Señor y orar con Él. Porque acá vemos que los discípulos se fueron y estuvieron con Jesús, cerca de Él, para conocerlo, ¿sí? Para ver qué es lo que hacía Jesús. ¿Sí? Y Jesús dice que nos invita a para que estemos con Él. ¿Sí? A ver si ni mi letra me entiendo. Hoy Dios está aquí y si te preguntan ¿qué buscáis? ¿Sí? ¿Qué buscamos de Jesús? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas, Daniel, de Jesús? Respuestas. ¿Qué buscas? ¿Alguien qué busca de Él? ¿Qué buscas de Jesús? ¿Qué buscamos de Él? Conocerlo más. Conocerlo más. Camila, ¿qué buscamos? Perderme en Él y encontrarme jamás. ¿Qué buscamos? Nelly. Más de su presencia. Sí, eso es lo que buscamos. Y los discípulos siguieron a Jesús porque querían ver qué es lo que hacía Jesús. Y fueron a ver a Jesús y vemos más adelante que su vida cambió totalmente. Fueron los discípulos y fueron cambiados y transformados por Jesús. Si fueron cambiados, ¿nosotros qué buscamos? ¿Qué buscamos de Jesús cada día? ¿Y qué buscamos? Y cuando encontramos de verdad a Jesús, Él te da un nombre. Sí, Él nos da el nombre. Por eso también yo decía que de la semana pasada el Señor también me venía ministrando porque el sábado también me había hablado del nombre. Porque eso también me ayudó a pensar y a reflexionar. En el versículo 40-43 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Si quiere decir Pedro, a Simón lo llamó Cefas, que quiere decir Pedro. Y eso también me ayudó a pensar, ¿qué nombre tengo yo realmente? Como decía María el sábado también que compartía, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Encima, yo estaba allá, o sea, María estaba acá, no me ve por la plata. Y dijo Marisol. Y llega el Señor, viste, ya la palabra del Señor ya venía trabajando en mí. ¿Qué nombre tengo yo? Y eso también me llevó a pensar y a reflexionar. Yo tengo un nombre y yo me llamo Marisol. Es el nombre que me dio mi papá y mi mamá terrenal. Pero ahora mi papá Dios. ¿Qué nombre nombrador? Eso no lo lleva a pensar. O sea, no lo lleva a reflexionar cuál realmente es mi nombre. Porque yo tengo un nombre verdadero. Como soy hija de Dios, ¿cómo me habrá puesto? Yo no sé, ¿cómo me llamé? Y esas cosas a mí me llevó a meterme a la palabra del Señor y a meditar qué nombre tengo. Porque ese es el privilegio que yo tengo, ser hija de Dios. Yo tengo otro nombre. Yo me llamo Marisol. Pero ¿qué nombre será realmente? Daniel, te llama Daniel, te puso tu mamá, pero ¿cuál será tu nombre? ¿Cuál será tu nombre? Anda a saber qué nombre nos pone el Señor. Sí, anda a saber qué nombre nos habrá puesto el Señor. Yo creo que debe ser hermoso el nombre que nuestro Padre Celestial realmente tiene para cada uno de nosotros. Y eso nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar. Como me llevó a mí a pensar y a reflexionar. A Simón lo llamó Cefas. ¿Sí? Que dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo soy Marisol, hija de Daniel y Blanca. Y así, ¿no? Evelyn es hija de Ariel y Marisol. Pero será llamado así, porque yo le di un nombre. ¿Sí? Porque yo te busqué, porque yo te di. ¿Sí? Dios nos da un nombre. ¿Qué nombre tendremos? Muchas veces pienso
y nos ponemos, ¿no?, como yo decía, a reflexionar en eso. Reflexionar en el nombre. ¿Sí? Después también dice, Dios me vio antes que yo a él. Porque si estamos acá, es porque Dios primeramente nos vio a él. ¿Sí? Yo no le elegí a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Dios nos eligió a nosotros, estamos acá. ¿Sí? Y también eso es lo que hablábamos con ayer, ¿no? ¿Dios eligió a alguno? No. Dios no tiene acepción de personas, sino elige a todo, como le decía al principio. ¿Sí? Pero Dios me vio antes a mí, antes de que yo lo vea a él. Antes. ¿Sí? Antes, 43 al 51 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, le dijo Felipe. Ven y ve, le dijo. De Nazaret, le decía, esa pregunta, ¿sí? Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Sí, antes. Y respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sin más allá de la palabra de Natanael, de los prejuicios que él tenía, porque él hizo una pregunta acá y le dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y mire quién salió de Nazaret. Una ciudad, sí, porque había mucha reputación en ese lugar con respecto a lo religioso. Y de ese lugar salió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salió el que salvó nuestra vida, el que nos da la vida eterna. ¿Sí? De ahí. Y Natanael estaba con esas preguntas, con esos prejuicios, no diciendo: Jesús, sí, pero ahí dice que Jesús ya lo había visto. Ya lo conocía y ni siquiera Natanael sabía quién era Jesús. Ni siquiera sabía Natanael quién era Jesús, pero Jesús ya lo había visto de antes. Por eso dice: te vi. Antes de que vos me vieras a mí, yo te vi a vos. Así que no podés decir nada. ¿No? Esa es una palabra mía. Jesús ya había visto a Natanael, ya lo conocía y ni siquiera Natanael lo había visto. Jesús te vio con tus prejuicios, te vio con tus enojos, te vio con tus alegrías, te vio con tu tristeza. Él te vio antes, ¿sí? Él te vio antes. Y como creemos en Él y estamos acá, vamos a ver cosas mayores. Porque le dice: cosas mayores que estas verás. ¿Sí? Y como creemos que estamos acá, vamos a ver esas cosas mayores. Vamos a ver milagros, vamos a ver dones, vamos a ver llamados. ¿Sí? Estamos orando en este tiempo, ahora oramos por sanidad, oramos por la economía, oramos por los emprendimientos. Y vamos a ver cosas mayores, hermano, ¿lo creen? Amén. Amén. Creemos que vamos a ver cosas mayores, vamos a ver muchas más peticiones contestadas. Porque le dijo Jesús a Natanael: cosas mayores que esta verás si crees en mí. ¿Creemos en Él, hermano? Amén. Amén. ¿Cuántos han seguido a Jesús y lo han dejado? Se fueron y no volvieron más. Se fueron y no volvieron más. Otros se fueron como Pedro, ¿sí? Como Pedro, que también se fue cuando negó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo volvió a buscar, ¿sí? Lo volvió a buscar. Y de ahí no se volvió nunca más. Pedro atrás se convirtió en un evangelista lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Yo no me convertí en Pedro porque yo nací acá en la iglesia. Yo me aparté, me fui, hasta que un día un hombre que yo no conocía pasó por el hospital y me dijo, me evangelizó cuando Evelyn estaba quemada. Y yo le dije: sí, soy evangélica, le dije encima. Encima yo me iba a la iglesia. Predicando. Me dice: vos no sos evangélica.
mí. Y ahora estoy acá. ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasó alguien evangelizando en el hospital y el Señor tocó mi vida. Sí, volví a los pies del Señor. Otros sí que permanecen en su camino a pesar de las pruebas, las luchas, las dudas, las enfermedades, permanecen. Son llamados y permanecen en el camino del Señor. Permanecen y permanecen. No importa la situación, permanecemos porque hemos pasado lucha, hemos pasado pruebas, nosotros hemos pasado las mil. Sí, un montón de cosas hemos pasado, luchas, pruebas, sí, y la verdad seguimos permaneciendo en el Señor, porque el Señor ya me había visto, porque el Señor me buscó y por eso estoy acá. Sí, si estás acá es porque el Señor te buscó, y si permanecemos es porque Dios nos buscó primeramente. Dios nos dio para que permanezcamos en Él, amén. Dios quiere que lo conozcamos a Él, que compartamos su amor, que compartamos su poder con otros, para transformar vidas, sí, para transformar vidas de todo aquel que en verdad, de verdad quiere seguir a Jesús. Porque el seguirlo a Jesús no es fácil. El seguirlo a Jesús no es fácil. Hay muchas cosas que a veces vamos a dejar, nos va a costar, pero debemos seguir a Jesús. Porque el Señor nos vio. Jesús te vio, no desprecies eso, porque vamos a comenzar a ver cosas sobrenaturales. Amén. Vos tenés problemas, yo también. Vos tenés algún problema económico, no sé. Todos tenemos algo. Sí, pero permanezcamos en el camino del Señor, hermano, porque el Señor ya nos vio. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan a reflexionar en su casa y se detengan. Porque cuando yo le aseguro que yo leí esto, cuando le digo a Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. El Señor te vio cuando estabas trabajando. El Señor te vio cuando estabas en un boliche. El Señor te vio cuando estabas tomando, fumando. El Señor te vio antes de que vos lo conocieras a Él. Y acá estamos. Amén, permanezcamos en el Señor, que ese es el privilegio tan grande, hermano, que tenemos de ser sus hijos. Amén. Ese es el privilegio. No despreciemos eso, no desperdiciemos esa bendición tan grande, porque hay muchos que lo han rechazado, hay muchos que lo han dejado, hay muchos que no quieren volver a su camino, les cuesta dejar otras cosas. Sí, pero si estamos acá es por algo. Es por un propósito, es por un llamado, es porque Dios nos vio. Amén. Te invito que te pongas de pie. Dije que era una reflexión, era un pensamiento, porque a mí me llevó a pensar, me llevó a reflexionar. Aún hoy cuando preparaba esta palabra seguía llorando y digo, Señor, algo más el Señor me quiere mostrar. ¿Qué? No sé. ¿Qué? No sé, porque es algo que se me sigue haciendo un nudo en la garganta. No sé qué es, la verdad, pero el Señor sabe, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tus pensamientos, Él sabe todas las preguntas que tienes en tu mente, ¿sí? Porque muchas veces te preguntas, Señor, ¿por qué hago lo que hago? Señor, ¿por qué estoy acá? Señor, ¿por qué sigo tu camino a pesar de? ¿Sí? Que te lleve a pensar y a reflexionar esta palabra, ¿eh? Señor.